En nuestro idioma existen varias expresiones que definen el parecido, el interés común y las similitudes entre padres e hijos. Podemos encontrar frases como de casta le viene al galgo, hijo de gato caza ratón, quien lo hereda no lo hurta y por supuesto de tal palo, tal astilla. Hoy contamos con la presencia de reconocidas figuras de la política que aunque puedan tener posturas e ideologías diferentes, tienen algo en común. Son los hijos de figuras prominentes de la política. Yo soy Ángela Meyer y ustedes esta noche son mis invitados también a la cena. ¿Se atreverá a venir a comer conmigo? Esa sí me cuenta toda la verdad. Yo voy a ver si me lo niega ahora mismo. Deja que ella sepa que yo sé que los dos estaban ahí. ¿Se atreverá a decirme que gay? Sí. Yo creo que va a ser una cena muy interesante. Bienvenidos a la cena. Muy buenas noches. Bueno, hoy contamos comensales de lujo con la presencia de unos excelentes invitados. Con nosotros el honorable Ramón Luis Rivera Cruz, alcalde de la ciudad de Bayamón. Parece que yo lo conozco. Buenas noches, Ángela. Buenas noches a los televidentes y a todos los compañeros que están aquí en la mesa. Quien a su vez, pues como todos saben, ha sido el sucesor de su padre en la encomienda de dirigir los destinos de esta importante ciudad. Se encuentra también con nosotros alguien que desde niña vio el mundo de la política, hija de un gobernador nada fácil, que antes había sido el alcalde de la capital, nieta de un presidente del Senado y por derecho propio una mujer entregada al servicio público. Hablo de Melinda Romero. Buenas noches, Ángela, buenas noches a los compañeros y buenas noches a los televidentes que nos acompañan en esta rica cena hoy. Bueno, su abuelo es considerado por su nieto como un visionario en la época del desarrollo tecnológico de los años 80. Mariano Ríos fue senador por el distrito de Guayama, fiscal, contable, abogado y abuelo de uno de nuestros invitados. Se encuentra con nosotros honorable Eduardo Ferrer, representante a la Cámara. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, a todos los invitados. Bueno, y nuestra cuarta invitada, ella es una de las figuras más jóvenes del panorama político en la actualidad. Pero cierto es que para nada está desligada de nuestra realidad política y social. Su padre ha sido un prestigioso abogado que cree en la independencia y ella ha sabido ganarse con su esfuerzo y con su lucha y su mérito la posición que ocupa en la papeleta. Me refiero a Laura Rodríguez, hija del ex senador del Partido Independentista Manuel Rodríguez Orellana. Yo les quiero hacer esta pregunta y que me las conteste cada uno como mejor pueda. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene ser hijo o es un problema el ser hijo de un político tan prestigiosa como son los padres de ustedes? A ver, Melinda. En el caso mío, te puedo decir que un poquito de las dos. En muchas ocasiones abre puertas, en muchas ocasiones cierra puertas. Lo importante es que hayamos aprendido las lecciones necesarias en la casa, que nos den la oportunidad de abrir nuestros propios caminos, de trazar nuestros propios rumbos. Y ha sido algo que no todo el mundo, a veces la gente dice, se lo dan porque es hijo de, pero en el caso mío, por ejemplo, yo todas las posiciones que he ostentado las he ostentado bajo el proceso de primaria. Y en mi casa, que yo tengo 3 hermanos varones, todos son mayores que yo. Ninguno está envuelto en política, o sea que no es algo que se inculcó en casa. En mi casa, en esta preciosa cena que nosotros tenemos aquí, cuando la hacíamos en casa, se hablaba de todo menos de política. O sea que yo lo vine a conocer después de ya adolescente, lo que era la política, y eso me fui entusiasmando por otros lados que no era en mi casa. Siempre vi a mi papá trabajando en eso, pero nunca se me inculcó el proceso político en mi casa. En este caso, y aunque en escenarios diferentes, en Fortaleza y en la alcaldía, yo me imagino que usted era unos nenes bien traviesos, ¿verdad, alcalde? Bueno, sí se hace su travesura como cualquier otro niño. Hice mis maldades. En muchas ocasiones, pues mi padre tenía que llegar. Recuerdo una vez, claro, fue más bien un accidente, pero por estar jugando. Llegó mi padre al hospital porque de la travesura que hice me fracturé las 2 muñecas a la misma vez y me dio un golpe en la cabeza. Y cuando él entra a la habitación del hospital, yo lo único que recuerdo que le dije, yo no lo vuelvo a hacer, yo no lo vuelvo a hacer. Y él, pesa, por ejemplo, en el caso tuyo, pesa el que es una familia que realmente
han estado siempre de alguna manera envueltos en la política, ¿verdad? Pesa ese apellido en el caso de ustedes, Ferrer. Sí, fíjese, como estamos en la noche de hoy, muchas noches, muchos días, muchos años, estuve compartiendo con mi papá los problemas esenciales de Puerto Rico y la política, lo que sucedía. Mi abuelo, ese entonces, en 1974, ocupaba una posición en el Senado de Puerto Rico. Yo nací en el 73, o sea, y estuve hasta el 88, que toda mi niñez yo estuve ligado a la política de una manera u otra. Así que para mí la política siempre ha sido parte de mi vida. Aunque estudié Derecho y tuve una práctica por 10 años, una práctica privada, quise inculcar la política para servirle a Puerto Rico de otra manera, de otra perspectiva, porque es como decíamos, eso ya está en la sangre y nosotros queremos aportar lo que sabemos con nuestro conocimiento para mejorar este país. A pesar de los embates y a pesar de la presión mediática, Sí. muchas veces, que lo sé que lo han vivido en Sí, la lo hemos familia de vivido y lo ustedes. hemos sufrido. Y coincido con la compañera Melinda, ser Ferrer Ríos nos abre puertas y nos cierran otras. Pero nosotros queremos hacer nuestro camino y queremos darle al país lo mejor de nosotros. En el caso tuyo, una niña tan joven, ¿cómo decides entrar en el ruedo político cuando hoy en día la política es tan dura? Hay tanta agresividad. No es la política de antes, y de eso quiero hablar con antes, porque su papá, tu papá, tu abuelo, eran personas que discutían y presentaban sus ideas de una manera diferente. Hoy ser político es también tener que muchas veces ponerse dos guantes y pelear. ¿Cómo tú decides entrar en la política? En primer lugar, yo me crié en una casa donde, contrario a la casa de Melinda, siempre se hablaba de política. Y siempre era un aprendizaje constante. Y los fines de semana, el tiempo que que mi mamá y yo podíamos pasar tiempo con mi papá, que siempre viajaba por la isla, era viajar con él. Así que en el carro yo escuchaba y yo conocía a tanta gente y yo veía los padecimientos de tantas personas en la isla. Pero en ese momento nunca me interesó adentrarme en la política. De hecho, tuve mi época de un poco... Creo que todos lo tuvimos. Sí, de un poco, no quiero saber más de la política, nada que ver, pero poco a poco yo creo que las experiencias van marcando a uno. En mi caso, la experiencia que a mí me marcó fue cuando mi papá fue preso por lo de Vieques. Papá estuvo preso 42 días y hay gente que estuvo mucho más tiempo. Rubén, cuando Culebra, estuvo 90 días, si no me equivoco. Estuvo 4 meses cuando Vieques, pero yo viví de cerca el que trataran a mi padre como un criminal común, cuando él lo que estaba haciendo era defendiendo a nuestro país, a la tierra que nos habían usurpado. Así que yo creo que a mí eso me marcó de una manera muy particular y siempre estuve activa dentro del partido, haciendo otras tareas. Estaba pues metiendo papeles en sobres, que también es una tarea muy importante, porque cuando uno va a repartir pues los papeles informativos, siempre se necesita alguien que lo haga, pues o contestaba el teléfono, o iba y cogía firmas cuando había que reinscribir al partido. Y un día, el año pasado, surgió la oportunidad de asumir una candidatura y dije que sí, que por supuesto, y no porque mi padre no me hubiese presionado en lo absoluto. En mi casa siempre ha habido mucha libertad de pensamiento, pero se han inculcado unos valores y unas convicciones que para mí las representaba el Pipo. A mí de verdad yo pienso y te admiro muchísimo. Doña ¡Ay! Perdón. Hola. Dígame. Bueno, yo soy asistente de doña Ángela Israel Salgado T. Rangel Fonallera para servirle. Eduardo, ¿verdad que usted? Sí, yo lo hice a usted, ¿verdad? En algún otro sitio, don Ferrer. Mira. Yo soy fan tuyo de que te casaste con los tenis, porque ella se va regañándome que yo no venga en chancleta. Con permiso, doña Ana, déjeme saludarlo porque, caramba, si yo soy su asistente, ellos también deben saber quién soy yo. Y bueno, primero las damas. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Encantado, qué linda, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien. Me trajo un tantito de chicharrón metido en el gabán. Israel. ¿Usted cree que iba a traer chicharrón de Bayamón aquí con ahí tostoncitos y un ceviche sabroso? No, eso se deja para allá, para la actividad de ella. Está bien, pero usted Sí, sabe sí. que a mí me gusta el chicharrón. No, eso lo dejamos cuando vaya el amigo tuyo allá a las actividades de salsa y eso, pues. Sí, Ahí. mira pues, nada, gracias, estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. ¿Necesitas algo, doña Ángela Sí, Meyer? que se vaya.
bien. Sí, ya pues me retiro. Sí, pausa. Había sido un placer. Pausa. Y cualquier cosa, sí, Comercial. vamos a una pausa. Deben estar riquísimos. Bueno, volvemos y retomamos la cena y ahora yo le voy a pedir al chef que se acerque a nosotros y que nos diga cuál es el menú que nos ha preparado para la noche de hoy, chef. Gracias. Buenas noches. Oye, Bueno, aquí les traigo un filete de mero con un delicioso mofongo de yuca y un guiso de chorizos y camarones. Para la chica le tengo un guiso de setas y amarillo, que es alérgica. Al principio degustaron de un delicioso ceviche de chillo y de postre les tengo el postre de la casa, que sería el chocococo. Muchísimas gracias, chef. La verdad que lo estamos Placer. disfrutando Gracias. muchísimo. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos y yo te tengo que preguntar, Melinda, tu padre ha sido una de las figuras que uno dice demasiado fuerte. Cuando don Carlos hablaba era como que, uy. Te pregunto, ¿te ha sido fácil hacerles entender a que tú has llegado donde has llegado no solamente porque eres la hija de Carlos Romero Barceló? Pues fíjate, en el caso mío, no sé si, como tú dijiste al principio, de tal palo tal astilla, porque creo que hay muchas personas que pueden decir las mismas calificaciones de mí, pero a mí se me ha hecho bastante fácil, por lo menos en ese sentido. En el sentido de que las personas han visto que yo soy una persona completamente diferente y separada de él. No acostumbré y no acostumbro nunca a andar con mi papá como muletilla de campaña o estar consultándole las cosas. Hemos tenido nuestras grandes diferencias públicas, privadas pues las tenemos todos los días, pero tuvimos nuestras grandes diferencias públicas en el pasado también, que yo creo que lejos de crear animosidad, lo que hizo fue establecer claramente que éramos dos gentes completamente separados y que la posición de Carlos Romero es la de Carlos Romero y la de Melinda es la de Melinda. Pero se me ha hecho fácil porque Carlos Romero es esta fasada de hombre fuerte y aterrador solamente ante las cámaras, porque en casa es un osito. Y ahora con los nietos es peor. Ahora está completamente dominado. O sea, ya, Completamente esa es la dominado. debilidad. Laura, tú que eres una mujer que eres muy preparada y has tenido la oportunidad de tener una formación académica impresionante. ¿Ha sido por exigencias de un papá brillante o simplemente porque para ti ha sido una motivación? No, bueno, en mi casa siempre siempre se nos ha motivado, tanto a mí como a mi hermana, a descollar en términos académicos y en trabajar para cultivarnos y para ser profesionales dignos y gente que pueda realmente aportar a la sociedad. En mi casa nunca se nos ha forzado a pensar o a hacer de ninguna manera. Siempre se nos ha dado el espacio para tomar nuestras propias decisiones, siempre con nuestros valores y nuestras convicciones de frente. Si pudieras cambiar, Eduardo, algo en la política puertorriqueña, no estoy hablando de ideología política, sino en la forma en que nos presentamos ante la prensa, ¿qué cambiarías? Una pregunta interesante y difícil, pero cambiaría la actitud agresiva de nosotros, los funcionarios electos, porque esa agresividad se transfiere a la sociedad y nosotros, como somos modelos y figuras públicas, el público entiende que somos agresivos, que estamos en discordia todo el tiempo, y no es así. Nosotros podemos estar en esta mesa, podemos estar fuera de la Cámara o del Senado, de una alcaldía, y sentarnos de la misma manera y compartir como familia, como amigos. ¿Es una presión mediática? Yo creo que Puerto Rico, la gente le gusta esa bulla, esa pelea constante, porque estamos acostumbrados a eso. Por décadas lo hemos hecho así. Pero yo creo que es hora de que Puerto Rico nos vea como unas personas que venimos a servirle, que somos amigos y queremos lo mejor para nuestro país. A ustedes, los Ramón Luises, como mucha gente le dice a su papá y le dice a usted, se les conoce como unos caballeros dentro de la política, quizás porque ustedes
nunca han discriminado contra una persona que tenga otra ideología política para darle el valor y el mérito que se necesita. Y cuando tienen que entrar a discutir o a defender algo, lo hacen desde una altura. Que era la época que yo hablo de antes. Ese estilo en Ramón Luis Rivera Cruz, ¿le ha funcionado? Yo vengo de una escuela donde aprendí eso, donde aprendí que uno podía ser incisivo en el mensaje político, porque siempre en algún momento dado va a haber alguna pullita, algún detalle, algún ataque, pero el ser incisivo no está reñido con ser respetuoso. Si tú respetas al adversario como ser humano, como miembro de otra familia, padre, madre, esposo o esposa, entonces tú te ganas el respeto del pueblo. Concurro con Ferrer y de la manera en que nosotros llevemos el mensaje es la forma en que nosotros podemos a largo plazo lograr que estas cosas cambien. Hay una creencia general en el pueblo y una de las creencias que tiene el pueblo es de que la política es un negocio. Y una de las creencias que tiene el pueblo es de que la política es un negocio y que yo me trepo porque tengo poder, y si tengo poder yo voy a hacer un chancho y voy a sacar dinero. En la política es el peor negocio que puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay unas presunciones, obviamente han habido personas que han mal utilizado los puestos y que, ¿verdad?, que hoy pues, cumplen por eso. Pero la realidad es que, yo creo que eso lo puede decir el compañero licenciado Ferrer Río, es lo peor. La persona que tiene negocio y se mete a la política pierde todo. Grandes hombres de Estado en Puerto Rico, como lo fueron don Jaime Benítez, mi propio bisabuelo, murieron en la miseria porque gastaron la fortuna que tuvieron antes de entrar a la política, el dinero que pudieron haber tenido antes, lo perdieron todo en la política. En el caso de mi bisabuelo era porque ayudaba a todo el mundo, o sea, cualquiera iba y mi bisabuelo le daba para hacer la compra, hacía las compras en el barrio, mandaba a los muchachos a las escuelas, porque eran otras épocas obviamente también, pero la realidad es que la política es para servir. Esto se ha convertido, lamentablemente, los políticos están desprestigiados, pero yo creo que no las instituciones. Yo creo que la política, cuando uno ve los resultados de muchos procesos eleccionarios, se da cuenta que mientras las personas sean firmes, las personas sean consistentes y que le hablen con la verdad al pueblo, tú vas a ver una institución que sigue progresando y que se sigue solidificando. Lo que pasa es que, Ángela, y en eso la pregunta que tú hiciste ahorita me parece que es bien importante. Lo que pasa es que también muchas personas ceden a la presión de los medios, y eso es una realidad. Y los medios también se han tornado quizás un poco más faranduleros que noticieros, ¿verdad? Ya pues las noticias son editorializadas, ya esta cuestión que existía antes de que reportaban lo que sucedía sin editoriarla, sin la editorialización de la noticia, pues ya eso casi no existe. O sea, yo creo que no existe. Si lo hay, pues que me excuse el reportero que lo sea, pero siempre están buscando las cosas chiquitas, siempre, o sea, si llaman a uno es para ver cuánto se ganó en esto, cuánto se ganó en aquello, no es para ver las medidas legislativas que uno ha atendido, no es para ver cómo van los procesos de estudio de una medida legislativa. El famoso box score en la legislatura, que los periódicos particularmente les encanta medir, radicó tanta. Eso lo que hizo fue prostituir el proceso legislativo, porque entonces se convirtió en tengo que radicar mucho para que se crean que estoy trabajando, y nunca han medido la calidad del trabajo que se hace. Sino la cantidad. Sino la cantidad. Y entonces la persona que cede a eso, pues obviamente disminuye un poco lo que es el respaldo y la integridad de la institución. Yo, a través de los años, he tratado de mantenerme siempre firme, de defender la institución, porque a mí me fascina la Asamblea Legislativa. Yo creo que es el sitio donde uno verdaderamente puede lograr cambio. Pero no trato de cohibirme en caer en la trampa de legislar por legislar y no legislar por ayudar al pueblo.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero dejo una pregunta sobre el tapete. En el caso tuyo, específicamente, Eduardo, todo este proceso donde tu hermano tuvo que renunciar, porque la presión mediática decía que él había hecho, lo juzgaron antes de que lo juzgara un juez. Quisiera que me dijeras cómo te sentiste y cómo se siente tu familia y qué ánimos quedaron para entonces seguir adelante con el proceso político. Nos vamos a una pausa, no se vaya, está cenando con Ángela Meyer y unos invitados de lujo. Retomamos la cena, ya estamos en el postre, pero refrescando la pregunta, ¿cómo pudieron manejar en el caso de ustedes y en el caso tuyo específicamente también, ese momento en que la prensa decide juzgar a tu hermano y el pueblo decide juzgar a tu hermano, antes de que de alguna forma se llegara a una conclusión, se supiera la verdad? ¿Cómo te sientes? Gracias por la pregunta, Ángela. La familia en estos casos es la más que sufre. Yo, en mi caso particular, ustedes vieron en los medios, nunca abandoné a mi hermano porque yo conozco a Héctor Ferrer. Yo sé de qué está hecho Héctor Ferrer. Y la satisfacción más grande la conocí en la calle, con la gente, durante el proceso de primaria y ahora que vamos a la reelección. La gente, tanto populares como PNP independentistas, aprecian la labor que hizo Héctor en la Asamblea Legislativa y es respetado por muchos. Pero en estos casos así que surgen estos problemas, ¿verdad? Estos eventos, pues es la familia directa la que tiene la carga mayor y sufre, ¿verdad?, las cosas injustas que le suceden a nosotros los que estamos en la palestra pública. Pero eso no es índice de que yo me retirara de una contienda primarista ni que esté sirviendo a Puerto Rico. Héctor es una persona muy joven que tiene mucho que dar para Puerto Rico y en un futuro... ¿Entiendes que vuelve a la política? Yo creo que no tan solo por él, pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece personas como Héctor Ferrer, que vengan a servirle al pueblo y no a servirse, que vengan a legislar las cosas buenas que necesita este país. En el caso tuyo, la juventud, vamos a hablar de la juventud, ¿qué sientes? ¿Que es un grupo al que hay que dirigir o la juventud es un grupo al que hay que corregir o que hay que escuchar? Todas esas cosas. Como joven independentista y como mujer joven independentista, yo entiendo que mi labor dentro de la política es hacerle entender a los jóvenes por qué la independencia es una opción y por qué el PIB es una buena opción para formar parte del ámbito político. Y es importante corregirlo porque hay un desfase de prioridades sociales que hemos visto, cuya raíz es la desigualdad y es la pobreza y es la falta de oportunidades que hay en este país, eso es cierto, pero que ciertamente hay que corregir y hay que servirlos, por supuesto, porque como joven yo sé todas las cosas de las que carezco porque el país no me las ha podido proveer. Yo hice mis estudios de maestría afuera y cuando regresé estuve un año buscando trabajo y no lo conseguí. Y entonces, pero entiendes, perdóname que te interrumpa, que es un problema de Puerto Rico o es un problema mundial. Bueno, es un problema de Puerto Rico y del mundo, por supuesto que sí. Bueno, o sea, entonces no es de Puerto Rico, es del mundo. Es del mundo, pero Puerto Rico forma parte del mundo. No, eso lo entiendo. Entonces, y por supuesto, dentro de la situación política y social y económica de Puerto Rico, este país no provee unas oportunidades, por eso hay tanta gente que se está yendo a Estados Unidos y por eso hay tanta gente que se está yendo a buscar trabajo a otros lugares, porque el país en el que viven no le ofrece esas oportunidades. Así que parte de nuestra labor, de la labor de todos nosotros como políticos y como voces de la juventud y como voz de las personas que carecen de ciertas oportunidades, es buscar la manera de poder proveérselas, de poderles proveer un espacio en esta sociedad para que puedan ser entes que realmente aporten al desarrollo de ella. Quizás las dos posturas diametrales, independencia y estadidad.
y en este caso pues están uno al ladito del otro, a la juventud, a esa visión que tiene Laura y que ha padecido, según ella me ha dicho, al no encontrar trabajo, o sea, un montón de dificultades. ¿Cómo ve o cómo enfoca eso, por ejemplo, en su municipio? Hay 3 puntos que yo quisiera tocar. El primero, sí, definitivamente estamos juntos las 2 ideologías que buscan un mismo propósito, por distintos caminos, pero un mismo propósito. El propósito de buscar para Puerto Rico un nuevo estatus, un nuevo mecanismo de crecimiento económico y social. Y ya lo ve a través de la independencia, pues yo lo veo a través de convertir a Puerto Rico en una república dentro de una confederación de repúblicas. O sea, tienen un mismo propósito al final del camino. Y en ese sentido, pues, es muy respetado ese objetivo. En términos de la juventud, Laura trajo dos puntos. La parte económica del país, eso es una cosa. Puerto Rico ha pasado por una recesión económica muy severa. Eso está dentro del marco de lo que está pasando a nivel mundial. Yo creo que este mundo globalizado se está haciendo los ajustes correspondientes y lo vemos en países como España, como en Grecia, lo que está pasando en Oriente, y nosotros no vamos a ser la excepción. Dicho eso, en términos de cómo yo veo la juventud de Puerto Rico, yo veo la juventud de Puerto Rico quizás como una juventud mucho más madura a la edad que ellos tienen que lo que yo era a los 18 años. ¿Por qué? Porque esta juventud de hoy en día tiene a su alcance muchas herramientas que nosotros no teníamos. Creo que es una juventud que tiene grandes posibilidades y obviamente hay que estar haciendo todo lo que tengamos que hacer para que entonces esa juventud la podamos aprovechar para el futuro de Puerto Rico. Es justo y necesario que entonces tú nos digas la postura del Partido Popular en cuanto a la juventud. Mira, yo creo que la cuestión de la juventud no es sobre el Estado. El Estado Libre Asociado nos ha servido bien. El problema es los que lo administran, los que lo han administrado. Podemos tener grandes diferencias entre la independencia y la estadidad, pero nosotros tenemos que trabajar como equipo, como el deporte. Yo creo que ya es hora que los partidos principales y los que queden inscritos en las próximas elecciones tengamos la oportunidad que usted nos ha dado hoy de sentarnos en una mesa y hacer un plan por el país. Un plan que estemos todos centrados y de acuerdo, no importa quién esté al mando. Si viene el Estado Libre Asociado, si viene la independencia y si viene la estadidad, cuando eso surja, pues entonces vendrá. Pero en el momento hay que atacar los problemas ahora. Y yo creo que es responsable que todos los partidos políticos tengamos un compromiso para un fin común y darle a nuestra patria lo mejor. Puerto Rico como una institución de gobierno se ha quedado atrás al lado de la juventud. La juventud tiene mucho más conocimiento, mucha más tecnología, está al instante integrado a todo el ámbito mundial y nosotros como institución gubernamental no hemos dado ese paso de avanzada. Nosotros todo es una gran burocracia y en lo que nosotros nos ponemos al día con lo que está sucediendo hoy, ya los jóvenes han adelantado 5 años más. Pues mire, yo les deseo a todos la mayor de la suerte. A ti, gracias. como la más joven de esta mesa y que entra en el ruedo político este año, ¿verdad? Muchas gracias. A ti, Melinda. Al alcalde, que se supone que te diga Ramón Luis, pero a mí me cuesta mucho decirle a mí qué es ahora, por Dios. Si usted quiere yo me voy. No, dígame. Gracias. Es que en realidad yo quería a ver si ellos me firmaban el autógrafo. Sí. Y también decirle que estaban hablando de la juventud y yo creo que es bien importante que la juventud de los caseríos se le dé mucha importancia. Hay mucho talento y mucha gente seria y están estigmatizados con la droga. No todos los caseríos.